Hola, buenos días a todos. Estamos esperando que ingresen todos a la sala antes de iniciar nuestra actividad el día de hoy. Entonces vamos a esperar un par de minutos mientras entran todos y terminan de organizarse. Buenos días a todos los que están llegando. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos dándole un par de minutos porque hay varias personas todavía pendientes de entrar. Vamos a arrancar en un par de minuticos.
Bueno, vamos a arrancar ya en aras de la puntualidad. Todavía falta mucha gente. Ahí vemos que está mucha gente entrando todavía, pero vamos a arrancar de una vez. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este siguiente actividad de nuestra serie de expediente de defensa y de responsabilidad de los administradores frente a su gestión desde las diferentes perspectivas que lo involucra en la actualidad del país en los que estamos en este momento, con los que han venido acompañándonos en los diferentes eventos que hemos hecho de este ciclo, pues hemos pasado por los temas laborales, los temas de fiscales, los temas de aduanas, temas penales, y hoy hemos llegado al siguiente tema, que es el litigio ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, perdón, antes de avanzar al siguiente, me olvidó presentarnos. El día de hoy vamos a estar presentes, por un lado, Andrés Fernández de Castro, que es director de nuestro grupo de tecnología, comunicaciones y protección de datos. Valentina Manrique, que es asociada senior de nuestro grupo de competencia, y yo, que soy socio director del grupo de práctica de propiedad intelectual y competencia de la firma. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar presentes y por su puntualidad. Estaba empezando a hablar hace un instante de la Superintendencia de Industria y Comercio, y pues para hablar de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo primero que tenemos es que referirnos a los antecedentes, no tanto de este gobierno, sino de lo que han sido los varios gobiernos anteriores a este, y para finalmente concretar a este, para llegar a pues, va ha ido recibiendo más y más poder. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, como les decía, ha recibido más poder porque cada gobierno le ha dado más apoyo y la ha dotado de funciones, responsabilidades, roles y sobre todo capacidad sancionatoria, que le ha permitido a la superintendencia pues llegar a niveles de actuación incluso equiparables a las de unas autoridades como la Fiscalía o autoridades judiciales. ¿Y esto por qué? Porque la superintendencia, como lo estamos viendo aquí en esta presentación, ha acumulado lo que en otros países corresponde a roles de 4, 5 o hasta 6 entidades diferentes. En Colombia están todas reunidas en uno. Por un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de protección de datos personales. Eso en muchos países del mundo es una autoridad en sí misma. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas funciones de protección al consumidor, y ejerce un rol fundamental dentro de la estructura del Estado para proteger a los consumidores. Tiene un rol de autoridad de competencia, y como autoridad de competencia tiene a su vez múltiples responsabilidades, porque por un lado es autoridad encargada de promover la competencia en el mercado, y esto significa, por un lado, iniciar procesos, adelantar investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, pero por otro lado tiene unas funciones de control de integraciones empresariales que resultan fundamentales dentro de la estructura, dentro del modelo de economía de mercado y de crecimiento mediante fusiones y adquisiciones. Entonces, esas funciones de competencia, que pueden estar incluso en dos entidades diferentes, también las tiene concentradas la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otro lado, hay una delegatura para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, que si bien puede de alguna forma conectarse con las funciones de protección al consumidor, tiene unas funciones autónomas que también tienen otras autoridades. Y finalmente, o adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los marcos, dentro de un proceso de descongestión judicial que se adelantó hace muchos años, absorbió también funciones jurisdiccionales. Entonces, la superintendencia actúa no solo con el rol de
administración, sino con el rol de juez. Tiene funciones de juez de la República en temas de competencia, en temas de consumidor, en temas de propiedad industrial, perdón, y en este rango, pues entonces tiene esa doble calidad de autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional. Y finalmente tiene un rol, llamémoslo registral, que ese sí no le da facultades de intervención o de inspección y vigilancia, sino un rol registral, y es la autoridad nacional encargada de la administración y gestión del registro de la propiedad industrial, y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio es ante quien se registran las marcas, las patentes, los diseños, y es la autoridad encargada de todo esto. Entonces, como ven, pues es un rol múltiple o tiene roles múltiples. Cada uno de estos roles está en cabeza de un delegado que es el responsable de impulsar y promover cada uno de estos. Pero lo que cada vez más encontramos y cada vez vemos con mayor frecuencia es que, a pesar de que estas delegaturas en teoría son independientes, en teoría cada una tiene sus propios roles y sus propias responsabilidades, cada vez actúan de manera más unificada, y obviamente no es coincidencia que lleguen simultáneamente o con días de diferencia eh, cuestionamientos, preguntas, interrogatorios de las diferentes delegaturas hacia la misma entidad, hacia las mismas empresas, hacia ustedes mismos, y ustedes mismos lo están eh, viendo y verificando en su día a día. Entonces, pues si bien son roles distintos, son funciones distintas, pues no hay que olvidar que están bajo una misma entidad, bajo la dirección de único superintendente, un único superintendente que además eh, es designado por el presidente de la República, y es finalmente, y como claramente lo han anunciado, parte de la rama ejecutiva con un rol y unas funciones de cumplir con unas directrices presidenciales, que por concepción del Estado se ha tratado de que sea un rol técnico independiente, pero en la medida que son funcionarios designados por un gobierno, o por lo menos el superintendente, pues sí se espera, y tiene razón de ser, de que vayan ejecutando directrices públicas, políticas del gobierno de turno. Y no en vano, pues esta superintendencia, pues en la coyuntura país en la que estamos, con el gobierno en el que estamos, estuvo acéfala prácticamente durante todo el primer año de gobierno. Tenemos una superintendente de Industria y Comercio nueva designada en propiedad hace apenas un mes larguito, o 2 meses si acaso. No obstante, había sido encargada de estas funciones desde comienzo de año, pero pues todos sabemos que el gobierno arrancó desde agosto del año pasado, y además sabemos que el superintendente anterior no terminó el periodo completo, sino que había renunciado desde antes de que terminara el gobierno anterior. Entonces prácticamente la superintendencia estuvo en interinidad durante un año, y esto pues trae muchos efectos, entre otros una ausencia de políticas, una dificultad en la predictibilidad de las decisiones, y una eh, carencia de señales de hacia dónde quiere ir, cuáles son los puntos en los que se va a concentrar. Porque, por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando se posesionó el anterior superintendente de Industria y Comercio, dio unas señales muy claras de que iba a trabajar en el tema de compliance, de que no iba a concentrarse mucho en los temas de competencia, que iba a trabajar más bien hacia el lado del consumidor y hacia el lado de datos personales, enfocado en las plataformas tecnológicas, y esas fueron las señales que dio desde que él arrancó su mandato. Y durante los 4 años o 3 años larguitos en los que estuvo, pues de alguna forma eso fue lo que vimos. En este, pues arranca un año tarde, sin señales, sin una visión clara de para dónde va, y estamos apenas empezando a mirar y a ver vía actuaciones, vía decisiones, vía instrucciones, para dónde va y cómo van a ser estos
próximos 3 años de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, con este preámbulo, entremos a otro tema y es cómo actúa la superintendencia y a qué se dedica la Superintendencia de Industria y Comercio en estas áreas de las que hablamos. Vamos a dejar de lado la parte de propiedad industrial, porque les decía, es una función registral respecto de la cual no tiene funciones administrativas, pero sí en las otras delegaturas en las cuales sí tiene esas funciones, cómo actúa. Primero actúa a través de requerimientos de información y en eso, pues debemos ser claros y ustedes mismos lo han visto, pues hemos trabajado con algunos de ustedes en esto durante estos meses. La superintendencia ha estado muy activa en pedir información. Ahorita vamos a ver a qué se refiere uno con pedir información, pero dentro de las amplísimas facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en sus diferentes delegaturas, pues tiene la facultad, tiene el derecho y tiene la prerrogativa de pedirles a las empresas muchísima información. Casi cualquier cosa lo puede preguntar. Y como casi cualquier cosa lo puede preguntar, pues obviamente surgen preguntas, cuestionamientos de ustedes mismos, dudas de temas como la confidencialidad, temas como hasta dónde estoy obligado a entregar, si debo entregar eso, esto es demasiado sensible, cómo va a ser manejado y evidentemente pues son preguntas que a cada uno le salen, le cuestionan, nos las hacen y finalmente son decisiones que le corresponde a alguien tomar si se entrega o no. Y este alguien, cuando toma la decisión de si se entrega o no, pues está asumiendo unos riesgos y unas responsabilidades que al final del día son personales. Entonces, esa es la razón de ser de esta charla el día de hoy. Por otro lado, tenemos las visitas administrativas, que también la superintendencia ha estado activa y ahorita también vamos a ver eso. Tiene las facultades de ir a las empresas, entrar a las compañías. Durante la pandemia lo vimos que no solo no podían ir, sino que lo hacían virtualmente, pero lo hicieron muy activamente durante la pandemia. Recientemente también hemos visto que lo ha estado haciendo. Por otro lado, puede impartir órdenes administrativas de diferente índole. Por ejemplo, la semana pasada vimos unas órdenes administrativas que impartió a Dollarcity, a Miniso y a Muy con base en unas visitas administrativas que realizó, identificó unas conductas e impartió unas órdenes administrativas que pueden ser de diferente índole. Hagan esto, dejen de hacer esto, procuren hacer esto de este tipo. Y si no las cumplen, pues pueden venir lo que aparece en la sección en amarillo, pues unos procesos administrativos sancionatorios que pueden derivar o de un incumplimiento de unas órdenes administrativas o por otro lado de la violación de las normas por cualquiera de las delegaturas, ya sea de consumidor, ya sea de competencia, ya de metrología o de datos personales, pueden venir algunos procesos administrativos. Procesos administrativos que si vamos al siguiente slide, veremos que corresponden que pueden terminar al final del día en diferentes tipos de multas a personas naturales y a personas jurídicas. Y esto sí depende bastante desde qué delegatura y desde qué frente y con qué sombrero, llamémoslo así, la autoridad está actuando. Si está actuando desde Proconsumidor, entonces a las empresas las puede terminar multando hasta en 2.000 salarios mínimos y a los administradores hasta en 300 salarios. Si es en competencia, puede ser hasta 100.000 salarios mínimos. Y esta es una de las facultades que ha crecido y se ha ido incrementando gradualmente durante el tiempo. Incluso hay unos proyectos que buscan tumbar estos 100.000 y llevarlo hasta atarlo al patrimonio de las compañías o el 150% de la utilidad derivada de una conducta anticompetitiva y finalmente a los administradores hasta de 2.000 salarios mínimos. Si estamos en datos personales, las multas pueden llegar también a los 2.000 salarios y si estamos en reglamentos técnicos pueden llegar a 2.000 salarios a las empresas o hasta 300 a los administradores. Entonces, como ven, cuando se toman decisiones, cuando se decide aportar o no aportar, o cuando está en la mesa la pregunta de me están solicitando esta información, ¿la debo entregar, no la debo entregar?
finalmente, más allá de que la entregue o no la entregue, pues sí hay unos efectos empresariales y personales que se están poniendo en la mesa, porque además son efectos que no puede pagar la compañía, sino que le corresponde a cada uno pagar en caso de multa. Entonces, pues sí hay unas responsabilidades y unos riesgos que cada uno de los funcionarios asume cuando decide de alguna forma entregar o entregar parcialmente o lo que sea, pero finalmente está comprometiéndose y en razón a esto, pues consideramos relevante que nuestros clientes y nuestros amigos entendieran y conocieran a qué estamos expuestos y a qué nos referimos cuando llega una investigación, cuando llega un requerimiento de información y estamos enfrentados a decidir qué aportar, qué no aportar, qué hacer, cómo manejar la visita. Y de esto se trata la charla de esta mañana. Entonces, a continuación vamos a pasar al primero de estos temas que acabamos de mencionar, que son las visitas administrativas. Y le doy la palabra a Valentina, que estaba por ahí hasta hace un segundo, para que empiece con esta sección. Aquí estoy, muy buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar de las visitas administrativas, que probablemente son una de las funciones que más angustia generan las empresas. Las visitas administrativas son un ejercicio del poder de las autoridades que implica que éstas están facultadas para visitar los establecimientos de comercio, las oficinas y en general cualquier lugar oficial de una compañía para solicitar la información necesaria en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio y siempre y cuando esta información que se requiera esté asociada a las funciones de la entidad y, como lo dije, a un procedimiento o una investigación en particular. ¿Qué delegaturas están haciendo visitas administrativas? Lo está haciendo protección de datos, protección al consumidor, reglamentos técnicos y metrología legal y competencia. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar en el marco de esa visita? Pues bien, alrededor de las 8 de la mañana llegan unos funcionarios a sus instalaciones de la compañía, van a ver que ellos vienen debidamente acreditados, identificados por parte de la entidad y a partir de ese momento va a empezar la visita. En el marco de esa visita, los funcionarios de la superintendencia van a hacer una inspección judicial de las instalaciones, seguramente van a pedir conocer, caminar, ver ciertos lugares de toda la compañía. Si es un tema, por ejemplo, de reglamentos técnicos, si están evaluando equipos, pues seguramente van a tener que ir a las plantas e inspeccionar cada uno de los equipos. Adicionalmente, ellos van a solicitar determinados equipos de cómputo para hacer revisiones y llevarse alguna de esa información. Van a pedir la inspección o la revisión de teléfonos celulares, harán el interrogatorio de parte o los cuestionamientos al representante legal y por supuesto se llevarán o tomarán algunos testimonios de las personas relevantes que ellos consideren para su investigación. Usualmente quienes hacen parte del grupo de personas objeto de los testimonios son muchos de los administradores o de las cabezas de los equipos de las compañías. En el marco de esta visita ustedes van a encontrar que por el lado de la superintendencia siempre van a estar 2 o más funcionarios y adicionalmente van a estar 1 o 2 peritos tecnológicos que son los que se van a encargar de copiar todo el tema de los celulares y de los computadores. En este punto en particular hay una controversia que está surgiendo y es hasta dónde puede ir la Superintendencia de Industria y Comercio. Como lo vimos hace un par de meses, en la visita que realizó la autoridad a Ecopetrol, conocimos que se llevaron tanto equipos como teléfonos que no solo eran los corporativos, sino que eran los teléfonos personales y los computadores personales. Pues bien, si la superintendencia está haciendo esto, en nuestra opinión personal y siguiendo con lo que se ha establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 165 del 2009, nosotros consideramos que la autoridad no está o no debería estar facultada para llevarse cualquier equipo que sea de uso personal, pues esta sentencia en particular es muy clara en advertir que solo puede llevarse la información que es corporativa o empresarial.
Eso significa la información que está tanto en los computadores como en los equipos de cómputo y en los teléfonos corporativos. Y esa es una regla que debe respetarse y que nosotros estamos intentando que se respete en el marco de las visitas a las cuales los estamos acompañando. Ahora, es importante tener en cuenta que los argumentos que está utilizando la autoridad para llevarse equipos de cómputo o equipos de telefonía móvil que son personales es porque alegan que se están utilizando para funciones empresariales y no personales. Es un punto muy importante que hay que tener en cuenta cuando se está asignando todo este tipo de equipos, digamos, inteligentes, digitales y electrónicos, tanto a los administradores como a los representantes legales de la compañía. Por parte de la compañía, es importante que tengan en cuenta que en el marco de una visita siempre va a tener que estar un representante legal, las personas de los cargos directivos y líderes de los equipos, un personal de IT que va a ser el que va a colaborar con toda la inspección y los abogados internos y externos de la compañía. Es importante que tengan en cuenta que el éxito de la visita depende de que la compañía y su personal esté calmado y mantenga una actitud saludable de cara a la autoridad. Es muy importante no entrar en pánico. Si bien es una situación que pues genera un poco de angustia porque no estamos acostumbrados a que nuestras funciones del día a día sean interrumpidas por terceros que no conocemos, entrar en pánico normalmente lo que hace es que entorpece la visita y genera conductas de obstrucción. Hemos visto cómo en el pasado funcionarios de las empresas se asustan por ver a las visitas, por ver a las autoridades y entran en pánico. Tuvimos un caso en el que bajaron la palanca de incendios y generaron evacuación de todo el edificio. Esta es una conducta que se entiende como una obstrucción de la investigación y que es sancionada por parte de la autoridad con las mismas multas que la conducta investigada en sí misma. Hay otros casos, hay uno muy reconocido en el cual llegó la superintendencia al edificio y mientras que los funcionarios entraban, el personal de la compañía corría por las escaleras. Es muy importante que ustedes aprovechen a nosotros o a sus abogados o en general ustedes como directores y administradores de la compañía y hagan los entrenamientos y los procedimientos de compliance necesarios para que todo el mundo sepa cómo actuar en el marco de una visita. Hay que mantener la calma. Hay que atender a los funcionarios, ya sea para recibirlos mientras se llama un abogado interno o un abogado externo. Es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado con qué dicen frente a la autoridad o qué le dicen directamente a la autoridad, porque todo lo que ustedes digan en ese momento hará parte de la investigación. También no hay que negarse de por sí a entregar la información. Si quieren alegar o pelear algún punto de información que les están solicitando, espérense a que sus abogados lleguen y hagan esos alegatos por ustedes, no peleen ustedes con la autoridad. Adicionalmente, por favor, no firmen ningún documento sin que este no sea revisado y aprobado por su representante legal y sus abogados internos o externos. Y si tienen cualquier duda en el marco de una visita, pues por favor pregúntenle a los funcionarios o pregúntenle a los abogados que todos están listos para ayudarlos porque sabemos que son momentos supremamente intrusivos en el día a día de una compañía. ¿Querías añadir algo, Mauricio? Sí, iba a complementarlo, aló. Iba a complementar lo que tú acabas de decir en el sentido de que es muy importante que para las empresas o que las empresas establezcan protocolos de manejo de estas visitas, de tal forma que hagan preparación y sepan qué hacer y no entren en lo que tú decías en el pánico escénico de que llegó y no saben qué hacer. Y en eso, pues podemos acompañarlos en cómo preparar, cómo administrar. Incluso hemos diseñado para algunas empresas el protocolo. Entonces, si llega, haga A, B, C, D, llame, qué números llamar, qué teléfonos llamar, qué mail mandar. Incluso tenemos casos en los cuales hay un mail digitado y todo listo en bandeja de salida que se dispara y ya saben a quién mandar, qué decir, que está todo porque ya el mail está listo. Entonces se activa el protocolo de visita y ya todo el mundo sabe qué hacer y qué tiene que hacer ante esta visita. Y
insistir nuevamente en lo que tú acabas de decir de mantener la calma. Hemos tenido casos donde funcionarios empiezan a borrar correos sin ni siquiera saber por qué los están visitando ni para qué los están visitando. Empiezan como locos a borrar correos y a borrar mails cuando borrar es el principal indicio de que algo está pasando, y finalmente con las capacidades y la logística tecnológica que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, le queda facilísimo identificar qué borraron, cuándo lo borraron. Y entonces si le están borrando algo, pues les están diciendo, miren, aquí está lo que no quería que vieras. Entonces, pues salir a borrar correos y ese tipo de cosas, pues no es la mejor aproximación a esto. Y otra pregunta que frecuentemente nos llega sobre esto, y es una duda que frecuentemente les llega, es, bueno, ¿y la confidencialidad del abogado qué? Aquí dentro de mis correos hay un montón de correspondencia, de conceptos, preguntas que les he hecho a mis abogados. ¿Esto qué? Si se van a llevar el computador completo, pues ahí se va a ir toda mi correspondencia con el abogado, con mis abogados, incluso mis abogados externos o el abogado interno que actúa finalmente también como abogado. Y todo esto es parte de una discusión que venimos teniendo nosotros, pues obviamente las diferentes firmas, pero nosotros hemos trabajado muy fuertemente en esto, en cómo manejar y qué hacer para buscar de alguna forma asegurar esto, porque pues obviamente a nosotros nos genera también la misma duda. Entonces, es un tema que también se debe trabajar, de estar preparado, cómo administrar, cómo llevar en esas visitas, y es un tema que pues es importante pararle bolas. De acuerdo. Además, una visita no siempre conlleva una investigación o una sanción. Hay momentos donde la superintendencia está haciendo visitas a toda la industria porque quiere entender una conducta en particular o una información de mercado. Entonces, no piensen necesariamente que una investigación les va a llevar a que una visita les va a llevar a una investigación o una sanción. Entonces, con esto en mente, vamos a empezar a ver todas las diferentes industrias que están siendo en este momento vigiladas por la autoridad y las materias, digamos, de mayor relevancia e importancia que hemos visto en esta administración y en los últimos años de la administración pasada. Empezando por la normativa de protección al consumidor. Yo tengo unos datos un poco relevantes del último año de la superintendencia. La Delegatura de Protección al Consumidor ordenó 319 órdenes preventivas, 2.400 investigaciones, 1.200 sanciones y 2.560 órdenes administrativas. Sin lugar a dudas, como lo había dicho Mauricio al comienzo de esta investigación, esta fue una de las delegaturas que más activas estuvo en los últimos años de la administración pasada y es una de las delegaturas que más se está empezando a mover en esta nueva administración. Las principales causas por las cuales hubo sanciones fueron temas de publicidad e información engañosa, inobservancia de las instrucciones que dio la superintendencia, operar sin el Registro Nacional de Turismo. Esta especialmente estaba dedicada a las personas, industrias que estaban utilizando Airbnb. Normas de violación de las normas de comercio electrónico, todos los temas de retracto, reversión de pago, información que va a estar en todas las plataformas de comercio y el tema de usura para toda la industria de créditos o financiaciones no reguladas. ¿Qué estamos viendo? En esta nueva administración hay una especial protección nuevamente a todos los temas de financiación no regulados, todos esos créditos de libranza que tienen una regulación especial en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay nuevamente un foco especial en todos los temas de comercio electrónico. Están muy pendientes de todos los temas de reversión del pago, de todos los temas de retracto y sobre todo de la información que estamos publicando de los productos y servicios que se están ofreciendo en estos medios. Adicionalmente, pues nuevamente la publicidad va a ser un tema que va a ser bastante candente en esta administración. Es importante que ustedes tengan en cuenta como representantes legales y administradores que tiene que haber un proyecto de compliance en cumplimiento de normas de protección al consumidor y no puede ser un programa general, sino que tiene que ser un programa diseñado
en la industria que ustedes están, en el producto y servicio que ustedes ofrecen. ¿Eso qué implica? Que hay que poner especial atención a los temas de atención de PQRs. Una buena atención del cliente reduce casi que en un 50% las contingencias futuras que podemos tener en la Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea en jurisdiccional o en contencioso con administraciones, con investigaciones administrativas. Es muy importante que se cumplan los términos de respuesta, se responda adecuadamente a los consumidores y se dé toda la información necesaria, no solo en el marco de la compra o la adquisición del producto o servicio, sino en la etapa posterior a que haya adquirido el producto o el servicio. Es muy importante que tengan al día sus políticas de garantía y de seguridad y calidad de producto. Esto es un tema que se está volviendo un elemento probatorio y de defensa muy importante para las compañías en litigios y en investigaciones. Adicionalmente, que tengan un protocolo establecido para responder a tiempo a los requerimientos de información de la superintendencia. Si ustedes ven los datos que yo les di, un gran porcentaje de las sanciones que hubieron en el año pasado en la autoridad fueron por inobservancia de instrucciones. Eso es que yo no cumplí a tiempo con un requerimiento de información y no cumplí con una otra. Entonces es muy, muy importante que ustedes tengan todo este protocolo organizado para su industria y para su empresa. Nosotros podemos ayudarles a entrar en su compañía y organizar y establecer todo el programa de compliance. Porque como lo vimos anteriormente, estas multas ya no solo van a las empresas, van ustedes como administradores y esa multa que se pone a los administradores no la puede pagar o sufragar la compañía. Ahora, desde el punto de vista jurisdiccional, digamos, el grupo que más se movió en la delegatura para asuntos jurisdiccionales fue protección al consumidor. En protección al consumidor, en jurisdiccional, lo que vimos es que las industrias que más están siendo sancionadas y más fallos en contra tienen son las aerolíneas, el tema de turismo en general, tenemos todo el sector inmobiliario y tenemos todos los temas de vehículos. En el caso particular de las aerolíneas, por ejemplo, vimos que el 79% de los fallos en contra que tenían eran por temas de garantía en la prestación del servicio. Tenemos un 11% de los fallos en contra por temas de retracto y un 5% por información engañosa. Adicionalmente, tengan en cuenta que en el marco de estos procesos puede haber multas de hasta 150 salarios mínimos. Entonces, un litigio que puede ser por un tiquete que vale alrededor de 1 millón, 2 millones de pesos, puede resultar en una multa de 150 millones de pesos. Entonces es muy importante que ustedes estén preparados y tengan un equipo que los acompañe desde las reclamaciones previas que resulten de sus transacciones hasta los litigios. Y pues por supuesto si se puede evitar esto, pues hay que evitarlo, porque adicionalmente, como lo dijo Mauricio, lo que estamos viendo es que la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales le está mandando la información a la Delegatura de Protección al Consumidor, donde manda ciertos datos importantes. Oiga, mire, esta empresa en particular tiene un número elevado de demandas y todas son por estas y estas razones. Aquí les muestro las materias de mayor interés para la SIC. En temas de publicidad engañosa tenemos imágenes engañosas, publicidad comparativa y los famosos productos milagrosos. En temas de información engañosa, vuelve los errores en los precios y el incumplimiento de la normativa de precio por unidad. Respecto a los medios de financiación no vigilados, tenemos los temas de usura o el cumplimiento de la tasa máxima de interés y adicionalmente los valores adicionales que se están cobrando a los usuarios. En comercio electrónico, el tema más sancionado, la atención oportuna de PQRs por parte de los consumidores y el cumplimiento del derecho de retracto y la reversión del pago. En turismo, lo que más estamos viendo es incumplimiento del Registro Nacional de Turismo, temas de retracto y pérdida de equipaje. En la delegatura de reglamentos técnicos, que es una delegatura que no suele ser como muy popular o no está en la mente de todos como administradores o en la industria en general,
Lo que estamos viendo es que esta es una delegatura que está cobrando importancia, sobre todo en en los primeros meses de interinidad de este gobierno. Vimos que fue una delegatura que realmente estuvo activa, hubo muchas visitas, órdenes preventivas y sobre todo hubo muchas aperturas de investigación. Esta es una delegatura que al año pasado tenía 4.687 sanciones y 76.000 visitas de control. Lo que más está haciendo esta delegatura son visitas para revisar que todos los instrumentos que están sujetos a verificación efectivamente estén cumpliendo. Entonces, por ejemplo, las escalas, las balanzas, los contadores, los taxímetros, todos esos elementos técnicos que están sujetos a un control y a una verificación deben estar debidamente calibrados y deben contar con el mantenimiento técnico. ¿Por qué? Porque tanto la superintendencia como las alcaldías locales están haciendo visitas periódicas para revisar que las balas, las escalas que ustedes tengan, los contadores y en general cualquier otro instrumento de medida o peso esté calibrado. Ellos están prestando especial atención a este punto en supermercados, en estaciones de servicio y en puntos de maquila o de empaquetamiento de productos. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando ustedes como representantes y administradores ordenen un mantenimiento o una calibración, deben guardar las constancias de que efectivamente eso se está haciendo, pues esa es la única forma en la que podemos defendernos de una de estas investigaciones o imputaciones. Otro tema muy importante que está viendo la superintendencia es el tema de la información de pesos en empaques o en alimentos que están preempacados. Si ustedes hacen parte de una industria que vende productos congelados, es muy importante que le aclaren al consumidor si el peso es antes de congelar o después de congelar. La mejor recomendación es que en esos empaques tengan los dos pesos para evitar engaños o empaques engañosos a los consumidores, porque como ustedes lo han visto recientemente la superintendencia le está dando muy duro a los productores, sobre todo de proteínas, pescados que están empacados, que tienen que ser congelados, porque los pesos varían muchísimo cuando el producto está congelado de cuando no lo está, y eso está resultando en engaños muy importantes a los consumidores. Adicionalmente, tenemos dos industrias muy importantes que están también en el ojo de la superintendencia. Todo el tema de dispositivos y medicamentos. Esta delegatura creó el año pasado el grupo de control de precios de medicamentos y está siendo muy estricto en que las empresas que venden, distribuyen o importan este tipo de productos cumplan con el registro que se hizo, que es un registro semestral, donde se tiene que informar todos los precios de venta y de compra de estos productos en particular. Lo que estamos viendo es que este es el grupo de investigación de la superintendencia que más investigaciones administrativas abrió en este semestre. Entonces, si usted tiene un producto o un dispositivo médico, por favor revise si tiene que cumplir con el informe trimestral o semestral de precios, hágalo el día, tenga una persona dedicada en su organización a hacer ese control, porque están surgiendo las mayores investigaciones. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 5 de una misma industria de dispositivos médicos y todo por entrar o registrar tarde la información de precios. Y finalmente, otra de las materias de mayor interés para la autoridad en esta delegatura es todo el tema de instalaciones eléctricas. Si usted vende o distribuye un producto que está sujeto al RETIE o RETILAB, por favor tenga al día los estudios y las certificaciones. Y no es solo tenerlas al día en su escritorio. Si usted va a distribuir sus productos o los va a tener en tiendas grandes, asegúrese que su distribuidor tenga una copia de sus estudios, porque lo que estamos viendo es que la superintendencia está haciendo visitas a grandes superficies, a ferreterías, y preguntan por los RETILABs o los RETIEs de esos productos, y lo que ocurre es que el distribuidor no los tiene. Y a partir de ese momento empiezan las investigaciones y los requerimientos para los productores de ese producto en particular. Otro tema muy importante en ese sector es todo el tema de imágenes de advertencias y usos.
es muy importante que todos los productos que entran a Colombia, que sean sujetos de RTE, tengan las imágenes de advertencia y uso y las tengan en español. Finalmente, desde el punto de vista de competencia, lo primero es decir que en autoridades pasadas, esta pues había sido la joya de la corona. Lo que estamos viendo es que poco a poco pues esta delegatura ha bajado la intensidad de sus visitas y de sus investigaciones. Sin perjuicio de ello, pues el año pasado esta delegatura facturó o cobró 608.000 millones de pesos en multas, realizó 38 aperturas de investigación y sancionó un cartel, que fue el cartel de los licores de Antioquia, que resultó en multas de 6.000 millones de pesos para la compañía y 17.000 millones de pesos para los administradores que estaban involucrados en la conducta. Esos 17.000 millones de pesos se dividieron en multas a 5 personas. Entonces, si ustedes pueden ver en este caso en particular, fueron más altas las multas a las personas naturales que a la compañía en sí misma. ¿Qué estamos viendo en este año o en esta nueva administración? La superintendencia está muy activa en los casos mediáticos. Hemos visto el tema de Avianca, el tema de Ecopetrol. Ellos están haciendo visitas administrativas y están muy activos en todos los casos que pueden resultar mediáticos o que ellos vuelven mediáticos. Y estamos viendo un auge en todos los temas de requerimientos de información. Muy importante que ustedes aprovechen este momento, aprovechen a este equipo para empezar a hacer sus proyectos de compliance. Es importante que su compañía, sus distribuidores, incluso sus proveedores, cumplan con sus procedimientos de compliance para todos los temas de competencia. Adicionalmente, que aprovechen para hacer trainings, como lo decíamos con Mauricio, para saber qué hacer y qué no hacer en temas de información, de precios, en todos los temas de negociación de contratos, sobre todo los administradores y las personas a cargo de equipos que tienen riesgos de ser vinculados a las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia. Por supuesto, estar preparados para una visita, aprovechar y hacer trainings y estar preparados para todo lo que puede resultar de una visita y contestar oportunamente los requerimientos de información. Como ya lo vimos, este es uno de los puntos que más multas está generando por parte de esta autoridad. Bueno, hemos pasado entonces por consumidor, competencia, metrología. Pasemos ahora, Andrés, a datos personales. Gracias, Mauricio, y buenos días a todos. Como en materia de protección de datos personales, la SIC, también como nos explicaba Mauricio ahorita, tiene competencias para vigilar el cumplimiento de la regulación y, por supuesto, para ejercer todas estas competencias de vigilancia que son propias de esta entidad. Pero para que todos estemos en la misma línea, es importante tener claro que cuando estamos hablando de la vigilancia en obligaciones de protección de datos personales, estamos haciendo referencia en principio a dos normas que son importantes que ustedes las tengan presentes. La Ley 1581 del 2012, que es la Ley General de Habeas Data, que regula cualquier tipo de uso de información de personas naturales que haga una entidad, o también la SIC también tiene competencia para vigilar el cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 referente al uso o al tratamiento que se hace de información de carácter financiero y crediticio. Esta última ley no exclusiva respecto de personas naturales, sino también relativa al uso de información de personas jurídicas. También es posible anticipar que a lo largo de este año o en los próximos meses y el próximo año veremos muchas actuaciones de la superintendencia en el marco de la ley Dejen de Fregar. Quizás algunos de ustedes habrán visto las noticias al respecto. Esta fue una ley recientemente aprobada por el Congreso, pendiente en este momento de sanción presidencial, que va a entrar en vigencia 3 meses después de la sanción, la cual puede estar ocurriendo en este momento u ocurrir en los próximos días. Y la SIC es una de las empresas, una de las entidades que también va a entrar a vigilar el cumplimiento de la misma. Solo para que lo tengan presente, la ley Dejen de Fregar es una ley que regula el derecho a la habeas data sin modificar las leyes 1581 y 1266, y lo que busca es al limitar o restringir el tipo de contactos y la cantidad de contactos que realizan entidades financieras
gestores de cobranzas y proveedores de bienes y servicios a sus clientes. Entonces, esos van a ser como principalmente los 3 frentes de acción que vamos a ver de parte de la SIC en materia de protección de datos personales. Asimismo, en estos temas, al igual que lo mencionaron ahorita respecto a las otras delegaturas, la SIC es muy prolífica en la expedición de requerimientos de investigación, en el inicio de investigaciones y en la expedición de órdenes administrativas. De hecho, las órdenes administrativas, lo que vimos el año pasado, fue que fue la principal herramienta de la Delegatura de Protección de Datos Personales para propiciar el cumplimiento de las normas sobre la materia. El año pasado vimos aproximadamente 4.000 órdenes administrativas 4.000 órdenes administrativas en contra de compañías que tratan datos personales y de esas 4.000, aproximadamente 2.000 órdenes administrativas se referían específicamente a las obligaciones de seguridad de la información. Este es un ítem que está cobrando mucha relevancia para la SIC y la Delegatura de Datos Personales, muy en el mismo sentido que lo que Valentina nos decía para el caso de protección al consumidor, está siendo muy prolífica y está generando muchas decisiones, dado que se pone el foco en la protección de los titulares de los datos, en las personas. Sin duda, también en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio aprovecha sus funciones de alguna manera para realizar casos mediáticos o de alto impacto. Esto lo hemos visto principalmente con empresas, frente a empresas extranjeras de base tecnológica, principalmente organizaciones internacionales con alguna presencia en Colombia. Ustedes habrán oído noticias de decisiones en contra de Facebook, de TikTok, de WhatsApp. Esto principalmente han sido órdenes administrativas tendiendo a que estas organizaciones se ajusten al cumplimiento de la norma local. Sobre los sectores económicos que se han visto sujetos a las decisiones de la SIC, históricamente la tendencia es que la mayoría de las decisiones de la SIC han estado dirigidas en contra del sector financiero y en contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y en ambos casos la mayoría de las sanciones han sido basadas en presuntos incumplimientos de la ley 1266, principalmente por unos temas que vamos a entrar a ver ahorita. Sin embargo, también hemos visto que recientemente, y quizás con ocasión de la pandemia y el uso de medios digitales, hay un énfasis y una lupa puesta por parte de la superintendencia en las empresas que utilizan este tipo de estrategias. En pantalla ven cuáles son los elementos que la SIC está esperando ver cuando realiza un requerimiento o cuando realiza una visita o cuando realiza una investigación en contra de una compañía, y es contar con un programa integral de gestión de datos personales. Este programa es una obligación de todas las organizaciones en el marco tanto de la ley 1581 como de la ley 1266, y es importante que ustedes como organización estén en posición de acreditar el cumplimiento de estos ítems que están viendo en pantalla. Un principio fundamental en los temas de habeas data es el principio de responsabilidad demostrada, y es algo que toca necesariamente la responsabilidad de los administradores en este punto, porque es obligación de los administradores propiciar que al interior de una organización se cumplan con las obligaciones de protección de datos, se implemente un programa de privacidad con todos estos elementos que estamos viendo en pantalla, puesto que la SIC, si bien mayoritariamente toma decisiones en contra de las compañías, ya ha sentado la posición de que en el marco de las funciones y las obligaciones de los administradores derivadas de la ley 222 de 1995, ya la SIC ha dicho que es posible que eventualmente se impongan sanciones en contra de los administradores si se verifica que, además de un incumplimiento de la compañía, dicho incumplimiento es consecuencia de la falta de seguimiento y de la falta de que los administradores propicien que la compañía cumpla e implemente sus procedimientos. Entonces, para que lo tengan presente, los administradores de las compañías tienen la obligación, por virtud del principio de responsabilidad demostrada,
de garantizar que al interior de la misma se implementen un programa de privacidad. Y sobre estos puntos, de una manera muy sucinta, voy a pasar por cada uno de ellos en lo que la SIC está esperando y solicita al respecto. En materia de autorizaciones, lo usual siempre que la superintendencia hace un requerimiento es solicitar la prueba de la autorización de un caso específico. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una queja contra mi banco diciendo que yo nunca autoricé al banco, el banco se va a liberar su responsabilidad si demuestra con una prueba contundente que yo sí autoricé. Entonces es importante que todos ustedes y cada compañía implemente un sistema para obtener las autorizaciones de los titulares, que es la base legal principal en Colombia, pero además conservar la evidencia de esas autorizaciones. Otros temas importantes para tener en cuenta son los 3 ítems siguientes: las políticas de privacidad, los manuales internos de privacidad y las políticas de seguridad. Estos son 3 elementos distintos que no se deben confundir, que hacen parte del programa de privacidad, cada uno de los cuales va a disponer procedimientos internos y procedimientos públicos para el caso de la política de privacidad, que van a dictar cómo se cumplen las obligaciones en materia de protección de datos al interior de una organización. Aquí es importante que ustedes tengan presente que no basta con tener unos procedimientos, sino que esos procedimientos tienen que estar debidamente documentados y socializados al interior de la organización. Unos procedimientos que no se socializan y que se quedan guardados en la oficina del oficial de protección de datos personales, por ejemplo, pues de alguna manera no sirven para nada. Y si la SIC evidencia que esos procedimientos no son vivos o que los procedimientos no se han implementado o documentado adecuadamente, también podría reprochar la responsabilidad de la entidad o de los administradores. Otro tema importante a tener en toda organización es un oficial de protección de datos personales o al menos una área encargada de los temas de datos personales al interior de una organización. No es obligatorio tener un oficial de protección de datos personales, aun cuando es muy común hacerlo. Sin embargo, sí es importante que las funciones en materia de cumplimiento de datos personales estén atribuidas a un área específica de la organización. De no existir esa atribución de competencias, podría incurrirse en un incumplimiento, y es uno de los temas que la SIC suele preguntar cuando hace un requerimiento: ¿quién es el área encargada y cómo se cumplen las obligaciones? Asimismo, es importante que si existe ese oficial de protección de datos personales o un área encargada, esta sea el área o la persona facultada de atender, por ejemplo, una visita una visita administrativa cuando se refiera a esta materia. Entonces, importante tener este rol al interior de la organización. Otro tema, los avisos de privacidad, sin duda cumplirlos cuando se requieran, muy parecido a las políticas y los manuales. Y contratos de transmisión, es muy importante y eventualmente de transferencia, es muy importante que ustedes documenten aquellas situaciones en las cuales hay un flujo de información con terceros, porque hay obligaciones según las cuales hay que contar con un contrato de transmisión cuando una organización actúe como responsable y comparta los datos con un tercero que le presta servicios en la materia del tratamiento de datos. Pero luego de ver estos puntos que son como los relevantes que la SIC quiere ver cuando hace una visita, cuando es un requerimiento, a continuación vamos a explicarles cuáles son las materias o los puntos en los cuales se han tomado mayores decisiones por parte de la SIC. El primer punto o la principal causa de decisiones, órdenes y sanciones es el incumplimiento de las obligaciones en materia de autorizaciones para el tratamiento de datos. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a situaciones tales como no contar con la autorización. Una organización, como regla general, solo puede tratar datos personales con la debida autorización del titular y debe conservar esa prueba de autorización. Entonces, si no se cuenta con la autorización o no se cuenta con la prueba, o por ejemplo, la autorización no era lo suficientemente explícita en lo que se va a hacer con los datos personales, puede generar un riesgo para la compañía. Otro tema en materia de autorizaciones que es muy importante tener en cuenta es cuidar cuando se obtengan autorizaciones de niños y adolescentes, niñas y adolescentes, puesto que las mismas deben ser, por supuesto, otorgadas por los padres o sus representantes legales. Entonces, cualquier falencia en ese tipo de autorizaciones de menores de edad puede generar también un riesgo. En materia de autorización, quizás la mayor causa de sanción tiene que ver con la ley 1266, como les decía antes, y es
la realización de consultas o reportes a centrales de riesgo sin contar con la autorización adecuada. Es importante que ustedes tengan presente que una organización no puede hacer reportes a una central de riesgo, me explico, Data Crédito o CIFIN, si no cuenta con la autorización específica del titular. Hacer un reporte a una central de riesgo o incluso hacer una consulta a una central de riesgo sin la autorización es un alto riesgo para una organización. Un segundo punto que es muy recurrente en materia de las sanciones es la transgresión de los derechos de los titulares. Y aquí, para que ustedes tengan presente, los derechos de los titulares en temas de datos son el acceso, la rectificación, la eliminación de los datos. Entonces, si ustedes reciben una solicitud por parte de un titular, lo importante es atenderla y no meterla en el cajón y olvidarla. Principalmente cuando estamos hablando de solicitudes que tienden a revocar la autorización, es importante que ustedes implementen procedimientos para atender esa solicitud, porque lo que hemos visto es que una de las principales causas de sanción es que una persona le dice al responsable de los datos, le dice: revoco mi autorización, revoco mi consentimiento, y no obstante esa situación, el responsable de los datos sigue contactándolo, escribiéndole, mandando campañas de marketing, haciendo consultas a centrales de riesgo, y eso es un incumplimiento de las obligaciones. Entonces tengan presente que hay que establecer procedimientos internos para atender oportunamente esas solicitudes y atenderlas de manera adecuada, conforme la solicitud que haga cada titular. Aquí en este punto de los derechos de los titulares también tengan muy presente que el hecho que una solicitud llegue por un canal no convencional como Facebook o WhatsApp no es excusa para no atenderla. La SIC ha tomado decisiones en contra de organizaciones que reciben solicitudes por esos canales no convencionales, pero que no son atendidas. Entonces es importante estar muy atentos a las solicitudes que se reciben por cualquier canal. Otro tema importante en materia de sanciones es la falta de implementación de políticas de privacidad o la indebida implementación de las mismas. Por ejemplo, que no haya políticas, eso sin duda es un red flag muy grande. Es importante que ustedes revisen que tienen unas políticas completas de acuerdo con los requisitos de ley, pero adicionalmente que se han actualizado. Nos pasa mucho que con muchos clientes nos dicen: tengo una política, pero es una política del 2012, del 2015. Son políticas que hoy día están desactualizadas a partir de las distintas decisiones y la evolución del derecho de privacidad que ha tenido en la norma colombiana. Y otro tema importante es la falta de adopción de medidas de seguridad en materia de datos personales. Las principales causas es no tener procedimientos de seguridad documentados, la falta de adopción o la insuficiencia de las medidas de seguridad. Y otro tema muy importante es que cuando se presenten incidentes de seguridad, hay unas obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos que tienden a que se implementen estrategias de contención, mitigación de los efectos del incidente de seguridad, pero adicionalmente hay obligaciones de notificación a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se verifique con certeza que hay un incidente de seguridad. Y hemos visto muchas sanciones en las cuales la SIC reprocha no el incidente de seguridad por sí mismo, sino la falta de cumplimiento de las obligaciones posteriores a la ocurrencia del incidente de seguridad. Aquí en este punto, solo para dejarles claros, ningún sistema de informaciones es invulnerable. Hoy los hackers van 10 pasos más adelante de las organizaciones. Lo que importa en ese caso, por supuesto, es que las organizaciones implementen sistemas de seguridad adecuados, proporcionales al uso de datos que hacen, a su organización, y por supuesto que si se presenta un incidente de seguridad, se desplieguen todas las conductas que trae la Ley de Protección de Datos sobre el efecto. Ojo, un tema también aquí, que adicionalmente a todas estas acciones ante un incidente de seguridad, no está de más realizar denuncias penales cuando uno sienta que sus sistemas fueron vulnerados por un tercero de una manera ilegal. Pero lo que no se puede perder de vista es que adicionalmente a las acciones penales hay que cumplir con ciertas obligaciones en materia de privacidad. Es recomendable seguir los dos caminos y desde aquí les podemos ayudar, por supuesto, a cumplir con todas esas obligaciones. Y un tema ya final que también es relevante para la SIC es, por supuesto, no atender las órdenes que da la SIC. Como les decía, la SIC emitió aproximadamente 4.000 órdenes el año pasado y, pues, por supuesto, no cumplirlas va a determinar una posible investigación de la SIC. Esos son, en resumen, un poco las causas principales que la SIC ha identificado para
declarar incumplimientos en materia de protección de datos y, por supuesto, lo que necesiten, con el mayor gusto podemos ayudarles. Y aquí creo que Mauricio. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Valentina. Gracias a todos también por su interés y por su participación en el evento de hoy, en la mañana de hoy. Pues siempre que hacemos algo relacionado con temas SIC, siempre es un evento muy taquillero y pues muchas gracias a todos por asistir y por participar. Quedamos a su disposición para cualquier duda, pregunta que tengan. Ahí están nuestros contactos, nuestros datos de contacto de la firma, y los nuestros pues ya los tienen todos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por participar y feliz día a todos. Los estaremos siguiendo, los estaremos invitando a los próximos eventos que hagamos sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.